de análisis, como siempre, con nuestros analistas, nuestra analista de cabecera. Ya está por acá en cabina Janet Arrizón, abogada y maestra en gestión pública, a quien con mucho gusto le doy la bienvenida. Ya viene Alejandro Cepeda, en un momento se incorpora por acá también con nosotras. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días, disfrutando el regreso del frito, aunque sea unos días que llegue el subsidio de la luz. Yo creo que todos estamos esperando eso. Pero bien, qué gusto saludarlos. No, la verdad que sí, qué gusto. Y sí, lo sentimos en la mañana en cuanto llegamos aquí a la radio, ¿no? Alejandro Cepeda, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí disfrutando por fin un poquito de tregua. Lo que nos queda, sí, del invierno. Sí, no, es que es febrero loco, marzo otro poco, entonces marzo nos está regalando esa dosis de locura en las temperaturas, ¿no? Janet, pues tenías algo que comentar, ¿no? Antes me dijiste que tenías por acá un saludito. Tenemos un saludo necesario, justo, a la taquería Los Compadres de Santana, que es Alfonso Salgado, que es uno de nuestros radioescuchas, y me dice mi papá hace días de que, oye, qué mal que nunca le han saludado al aire. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. A mí me da mucho gusto, especialmente Santana, pero más gusto le da a mi papá. No, entonces, se le agradece. Y yo creo que a él le va a dar más gusto que el saludo lo digas tú, porque eres de Santana. Entonces, es un saludo ya sí, debido. Y acá sí le mandamos, pero sí creo que era la primera vez que Janet de viva voz acá le mandaba el saludo ahí a la taquería, que de hecho es una deuda que tenemos, porque ahí hay un plan de viajar. Él siempre nos invita a la taquería, malamente no hemos coincidido, no hemos llegado, luego le vamos a tomar la palabra. Muchas gracias. Muy bien, transmisión desde Santana. Allá en la taquería. Una mesa. En la taquería, transmitiendo desde la taquería, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos, si les parece, a la mesa, los temas, la reforma electoral es un tema muy importante. Hablábamos la semana pasada y habíamos pensado que para esta mesa ya habría estado presentada ante el Congreso. Sin embargo, hemos visto que hay por ahí, pues, ciertos desacuerdos entre algunos partidos, entre ellos el PT, el Partido Verde. La presidenta dice, son puntos, y lo voy a leer textual, dice ella, son puntos de vista diferentes, no lo pondría como una traición a la Cuarta Transformación, porque esto también ya luego ha sido como un tema que se ha puesto en la agenda y sobre la mesa. Entonces, ¿qué opinan de esto, de este tema? ¿Era de esperarse? ¿Hay todavía algunos ajustes que hacer? ¿Cómo lo ves, Janet? Yo creo que es como aquella novela de la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es una postura que ha sido firme de los partidos que dentro de esa coalición no han estado de acuerdo con el planteamiento de la presidenta. Yo creo que tiene razón en que ella puede ejercer el derecho a presentarla y que se discuta en el Congreso. Así funciona un estado en el que hay división de poderes. Creo que por primera vez en muchos años estamos viendo que se ejerza la autonomía del Congreso. Creo que eso es valioso para la democracia. Me parece que no debemos de echar todo en el mismo costal ni de aprobar sin analizar. Ojalá esto se hubiera hecho en otras cuestiones, por ejemplo en la desaparición del INAI, en el tema de la reforma judicial. Yo creo que siempre es sano la discusión. Creo que lo hicieron tanto circo como en la elaboración de la iniciativa, que eso les ha generado un costo político, porque al final se anunció mucho que venía el lobo, entonces el no lograr concretarlo, al final sí tiene como un desgaste político en la narrativa de lo que es esta alianza, pero no creo que trascienda más allá en el tema electoral. No creo que eso sea una fractura en lo que viene para las elecciones del 2027. Creo que pues es un respiro para el sistema. No creo que sea una iniciativa del todo positiva. Creo que es algo que es muy significativo porque al final es cómo llegamos al poder, cómo llegan ellos al poder. Entonces yo creo que no va a pasar. Creo que van a acelerar el proceso para que deje de desgastarse el discurso. Hablan de un plan B. Yo no creo que deba de imponerse la voluntad de una persona y decir como que, pues por esta forma no puedo, pues aquí tengo otras 8 maneras de imponer lo que creo, ¿no? Creo que no es esa la vía, pero hay que ver, a lo mejor es el control de los daños. Okay. Alejandro, ¿tú piensas que es un desgaste discursivo esto? No, yo no lo vería como un desgaste como tal, lo veo como una simple discusión que se da en la Cámara y me parece positivo, honestamente. No necesariamente porque se vaya a una coalición significa que se tiene que ir de acuerdo con todo. Me gustaría también aclarar, muchas veces hay como algún tipo de confusión cuando les llamamos la reforma electoral, la reforma judicial, ¿no? Y creemos que va hacia leyes secundarias, ¿no? Esto quiere decir, pues que en este caso es una reforma constitucional, se necesitan 3/4 partes del Congreso. Eso quiere decir que
se necesita una mayoría calificada. Por lo tanto, sí se requiere de ciertos aliados para poder votar esta iniciativa, ¿no? Ricardo Monreal tuvo ahí unas palabras sobre esta iniciativa y sobre la incapacidad que tenían de aprobarlas. Decían, no soy mago, no puedo aparecer, no puedo aparecer tantos votos en el Congreso de repente. Cabe aclarar que es el presidente del grupo parlamentario, el que dirige todos los esfuerzos del grupo parlamentario de Morena en el Congreso. Y esto, dentro de lo que cabe, me parece como un tipo de alusión a, ¿saben qué? Yo voy a dejar de operar ya porque no voy a poder sacar estos votos, que lo haga, digamos, el gobierno federal, pues, ¿no? Y trate de convencer a todos los diputados por medio de sus dirigencias, que también fue curioso ver, ¿no? Karen Castrejón, el líder nacional del Partido Verde Ecologista, tuvo un comunicado en donde decía que no era la postura de la dirigencia del Partido Verde el no apoyar, sino que eran cuestiones personales de cada uno de los diputados, mientras que el PT sí hizo un comunicado mucho más fuerte e institucional, ¿no? Al respecto de que está en contra. Se habla... y esto creo que es el punto particular, porque en primera mano habían estado en contra de la reducción de los diputados plurinominales, que esto nomás va a suceder en el Senado, no en el Congreso. Se habla de la reducción de las prerrogativas, ¿no? En una cantidad bastante considerable. Hay que ser honestos, derivado de cómo se integran las prerrogativas, los partidos chicos se verían bastante, o los partidos no tan votados, para no decir chicos, se verían bastante lastimados en su presupuesto ordinario, que es con lo que ejercen, ¿no?, todas sus actividades ordinarias. Entonces, creo que aquí la pregunta que tienen todos es si pone en riesgo o no la coalición de los partidos el próximo año. Yo pensaría que no, ¿no? Estos partidos ganan mucho más posiciones, mucho más poder político que lo que perderían aprobándolo, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que las negociaciones van a seguir adelante por esto mismo. No sé si en los mismos términos que están planteados puede seguir adelante. Como decía mi compañera, hay un plan B del cual se habló, incluso Ricardo Monreal lo comentó, dijo que se imaginaba cuál podría ser el plan B. Creo que es muy claro cuál puede ser un plan B, obviamente aprobar reformas a leyes secundarias, no a la Constitución, cosa que sí podrían hacer con una mayoría simple, y cosa que ya también pasó con Andrés Manuel López Obrador, cuando no pudo hacer una reforma constitucional, pues se fue por las leyes secundarias y cosa que fue aprobado. Entonces, no creo que, ya para concluir con este tema, no creo que ponga en riesgo una posible coalición. Creo que sí va a salir adelante, tal vez con cambios no tan sustanciales, pero al final, como esta idea de Monreal de simplemente lavarse las manos y decir, bueno, pues yo aquí ya termino mi operación, no puedo... yo cumplí ya con lo mío. Yo cumplí con lo mío, ahora sí Soy que... un simple diputado, dice. Sí, Ay, por favor. Que operen desde Secretaría de Gobierno, todo esto, pues sí me parece allá así como ellos, que, pues, oye, ¿no? pues también es responsabilidad de aquellos que coordinan, ¿no?, los grupos parlamentarios operar este tipo de situaciones. Pues ese es el objetivo, ¿no? La operación Sí, de esos temas. Uno de los Sí, objetivos. del consenso, ¿no? Simple diputado. Ajá, pero Sí, pues sí, él sí. es un simple diputado. Bueno, pues está muy interesante ahí el tema. Que ya hablando de reformas, lo que sí se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación es el tema de la reforma laboral. Entonces ya a partir de aquí sí ya tendríamos que ver en los hechos todo lo necesario para que este tema de la reducción de la jornada de 48 a 40 horas de forma escalonada pues vaya siendo posible. Janet, ¿qué sigue desde tu punto de vista? ¿Qué no debemos de dejar o sea, qué tendríamos que ver con lupa? ¿Y qué sectores o qué ámbitos sí tenemos que estar muy pendientes? Cuéntanos. Bueno, creo que la diferencia entre una reforma constitucional y una legal, además de la cantidad de personas que necesitas para aprobar, es las cosas que puedes cambiar. Ninguna ley secundaria puede ser contraria a la Constitución. Entonces, al final, al no aprobarse una reforma constitucional, es mínimo lo que puedes cambiar o está acotado lo que puedes cambiar en las leyes. En el caso de la jornada laboral, creo que lo más relevante es la progresividad. Bueno, lo relevante en sí es que se haya dado,
porque muchos pueden decir ahora de que, pero ¿por qué no todo? ¿Y por qué no lo hiciste tú antes? ¿No? Entonces yo creo que hay que reconocer que se dio ese gran paso y que viene acompañado de otros pasos en favor de los derechos laborales, como la ley Silla, como es la extensión de los días de vacaciones y otras prestaciones. El salario mínimo también ha crecido en este periodo. Entonces yo creo que se han dado pasos importantes, va a ser una aplicación progresiva, porque también tiene que haber una curva de adaptación de quienes generan esos empleos. Creo que eso es responsable. Ahorita lo que tenemos que hacer es empezar, bueno, hay diferentes pistas, ¿no? Desde el tema legislativo se tiene que armonizar las leyes que reglamentan ese derecho ahora o ese límite a las 40 horas. En parte, los empresarios tendrían que empezar a adecuar sus procesos, a mejorar la forma en la que administran el personal humano, el recurso humano dentro de sus empresas. Y creo que nosotros como sociedad en general debemos de replantearnos también qué hacemos con el tiempo, ¿no? Porque eso es bien importante, incluir, y ahora que estamos en el contexto del Día Internacional de las Mujeres, ¿cómo le vamos a hacer para compartir eso tan valioso que es la formación de nuestras hijas y de nuestros hijos? Creo que los hombres tienen una gran oportunidad para vivir la paternidad desde otro lugar. No se trata como de renunciar nosotras, sino de cómo le hacemos para disfrutar lo bonito y para compartir lo complicado que es estar a cargo de las niñas y los niños. Entonces yo creo que el tiempo que vamos a ir ganando en estos años en la disminución de la jornada también debe darnos la oportunidad de vivir diferente, porque a veces ni nos paramos a pensar cuánto tiempo le dedicamos al scrolling de Facebook y cuánto tiempo estamos gastando ahí pudiendo hacer cosas pues más significativas y más valiosas para nuestra vida. Entonces, me encanta esto. Me encanta este comentario que acabas de hacer. Sin duda alguna, pues tenemos que aprovechar eso, ¿no? Esta oportunidad que tenemos de poder, pues es que eso es básicamente hacer un equilibrio, ¿no? Entre la vida personal y la vida laboral, ¿no? Que se supone ese es parte del origen de esta reforma, ¿no, Alejandro? Sí, la política laboral y salarial, a mi parecer, ha sido lo más trascendental desde el 2018 hasta la fecha, ¿no? Mucha gente habla sobre la política social, pero en la realidad hay estudios de CONASAMI, estudios del Banco de México, que nos aclaran que la reducción de pobreza que se ha dado, su mayor explicación yace en el aumento al salario mínimo, ¿sí? Y a las políticas laborales implementadas desde el 2018, no los programas sociales. No es que no hayan tenido efecto los programas sociales en la reducción de la pobreza, claro que sí, sobre todo específicamente con ciertos tipos de pobreza. Recordemos que la pobreza se mide de forma multidimensional. Uno de ellos, por ejemplo, es la alimentaria, otra vez es la ingresos, ¿no? Carencias sociales en general, acceso a salud, acceso a servicios. Entonces, con esto vemos que, en efecto, esta política laboral y esta política salarial ha tenido impactos muy, muy considerables en la reducción de la pobreza en México, que ha sido el estandarte, ¿no? De la Cuarta Transformación, del gobierno de Morena, ¿no? De la actual presidenta, de Andrés Manuel López Obrador, como queramos llamar a este movimiento, grupo político. Por eso considero que ha sido como el estandarte más allá de los programas sociales, que creo que es lo que se lleva, digamos, como los titulares siempre. Ha sido, digamos, el caballo negro silencioso ahí, la política salarial. En este caso creo que es un triunfo, obviamente no solamente para México, sino también específicamente para la clase trabajadora. Algo en lo que he estado pensando últimamente es que aquí es donde vemos un poco más que realmente sí existe la distinción de izquierda y derecha, ¿no? Mucha gente ha hablado sobre esa difuminación, que ya no existe la izquierda y la derecha, pero creo que viendo el gobierno de México y viendo el gobierno, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que está aprobando pues leyes en sentido contrario, tú ves una clara distinción que la vemos desde Aristóteles hasta Adam Smith, ¿no? Realmente la izquierda es pasarle el poder a la clase trabajadora, la derecha es pasarle el poder a la clase empresarial, ¿no? En pocas palabras, creo que hay particularidades ahí de la reforma que son muy interesantes, que no solamente se basan en la reducción de horas de 48 a 40 horas semanales, sino también cierto reconocimiento hacia las horas extras, ¿no? Recordemos que somos el país que más horas trabaja de la OCDE, horas que en muchas ocasiones no son pagadas. Entonces, esta
esto se fortalece. Que se disfrazan esto de ponte la camiseta. Exacto, y así, ¿no? Entonces, de una pizza de Little Caesars al final del día, ¿no? ¿Cuántas nos comimos hace unos años? ¿Quién no ha vivido eso? ¿No? Sí, exacto. Entonces, hay aquí sobre el tema de las horas. Se puede trabajar un máximo de 12 horas extras a la semana. Esto quiere decir... están topadas. Pues, sí, ¿no? Están topadas. Supongamos que son 4 horas por 4 días, por 3 días, lo que nos da 12 horas. En caso de que se llegase a trabajar posterior a estas 12 horas, porque la misma ley prevé eso, se deberá pagar el triple, ¿no? Esto quiere decir al 200%. Es que si ganas 100 pesos, te van a tener que pagar 300 pesos la hora. Pero se lo queda el SAT, ¿no? Sí. Vamos a sacar cuentas. Tema de otra conversación. Otra conversación. A Janet no se le va nada. Sí. El terror de todos. El SAT, ¿no? Qué horror. Entonces aquí creo que vemos una política congruente al final de cuentas sobre qué es lo que han querido tener como objetivo, ¿no? Este gobierno como tal. Ok, está muy interesante esto, oigan, porque como el tiempo se nos va volando, miren, ya son las 7:50. Y el mejor tema para el final. Y siempre, el mejor tema para el final no lo podemos dejar pasar, y es el 8M, pues, ¿no? Ya el domingo, e incluso pues ya desde inicios de marzo siempre empiezan estas actividades, estos foros, estas conversaciones, estos espacios en donde se empiezan a discutir temas que tienen que ver, pues yo digo que con las mujeres, pero también con los hombres, con las instituciones, con muchas cosas, con todo, porque finalmente pues somos la mitad de la población en el mundo, en México no es la excepción, y sí necesitamos poner sobre la mesa todo aquello que necesitamos cambiar. Si ha habido progreso, sí, pero todavía falta mucho por hacer. Y el 8M pues nos recuerda eso, nos recuerda en lo que hemos avanzado en varios ámbitos, entre ellos, por ejemplo, el laboral, ya que estamos hablando ahorita de estos temas y de muchos otros, ¿no? Me parece que hay varios pendientes y que esos pendientes van a ser pues los protagonistas el próximo domingo, porque habrá consignas, habrá exigencias y habrá solicitudes por ejemplo, en temas como la despenalización del aborto, ¿no? Pero te quiero escuchar, Janet, porque sé que estás muy interesada en hablar del tema. Yo creo que esta es una fecha bien agridulce, porque por una parte pues nos convoca y nos reúne a quienes hemos asumido un compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Creo que hemos hecho amigas en el activismo y nos hemos encontrado en momentos difíciles de nuestras vidas. Yo tengo la fortuna de haber sido acompañada por muchas mujeres en lo privado, pero también en lo público. Yo creo que esta fecha en esa parte es muy dulce, el podernos reunir otra vez y poder gritar esas consignas que se sienten mucho, porque estar allá adentro y que no ha tenido la oportunidad de ir a una marcha se está perdiendo de una gran oportunidad como de conectar con mucho dolor, pero también conectar con mucha solidaridad y con el respeto de las otras. Entonces, por esa parte es dulce, pero luego es agria con el tema de lo que falta por hacer. Yo creo que es un día de muchos discursos políticos donde salen y dicen, yo tengo una hija y tengo una madre. Digo, lógicamente todos tenemos una madre, pero no es eso por lo que hay que respetar a las mujeres. Hay que respetarlas porque tienen derechos humanos, no porque tengas una prima o tengas una sobrina. Eso está de más. Creo que es un día en el que hay que hacer compromisos, nos convoca a hacer compromisos y a cumplirlos, porque todo lo que uno dice en un discurso político, luego la historia nos juzga cuando nos hacemos las loquitas y llegamos a los espacios públicos y luego dijo mi mamá que siempre no, ¿no? Entonces yo creo que es un día de hacer compromisos, de cumplirlos, de salir a encontrarnos. La convocatoria es el domingo a las 4:30 en las escalinatas de la Unison, y de verdad que no ha tenido la oportunidad de estar ahí, dense la oportunidad de conocer otra parte de la marcha de la que no hablan. Es más fácil estas fotos de los 10 minutos en los que se hacen protestas, que se llama iconoclasia, generalmente en las instalaciones del Poder Judicial, y luego la gente se escandaliza porque eso es. La marcha es mucho más que eso. Esa es una parte de la protesta que además es válida si la cruzamos con los datos de todas las violaciones a derechos humanos que hay contra las mujeres. Entonces, para mí es un día agridulce, pero muy importante. Hay que tomar las calles, hay que tomar la agenda pública y hay que tomarles la palabra de que este es el tiempo de las mujeres. Oye, Janet, aprovechando esta experiencia que ya tienes, ¿qué le recomiendas a esas mujeres que van acompañadas de sus familiares, de sus amistades? Hay veces que llevan también a sus hijas. Y pues siempre, ¿qué recomendaciones hay, no? Porque a veces ha habido momentos, ha habido años en los que se han vuelto algunos momentos de la marcha un poco incómodos, ¿no?
Yo recomendaría primero asumir el lugar en la parte de la marcha que te corresponde. Hay un espacio para las familiares de víctimas, hay otro para infancias, hay otros espacios. Entonces hay áreas y segmentos. La otra es a respetarnos. Generalmente cuando ha habido esos disturbios, había hombres que alguien mandó alrededor de la marcha a atacar a las mujeres. No fueron conflictos que se suscitaran de quienes integramos la marcha. Eso es una injerencia externa de quien quiera hacernos ver como, pues no sé si como las conflictivas o qué. Pero luego les recomendaría ir con la tranquilidad de que entre nosotras nos cuidamos, que jamás va a haber agresiones entre las mujeres que estamos dentro de la marcha y que si pasan esas situaciones, generalmente entre nosotras nos defendemos. Entonces, no se preocupen, es un espacio muy seguro para todos. Así es, ¿no? Y ahí también siempre a la convocatoria pues están varias organizaciones, activistas, mujeres que están en el ámbito público, pero también personas que se interesan en participar y que lo hacen, como tú dices, pues desde este lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Alejandro, ¿qué quisieras aportar sobre el tema? ¿Qué te gustaría comentar o compartir? Pues que creo que debe ser un día de mucha escucha activa, no para mi caso, para el caso de los hombres, de participar simplemente escuchando, ¿no? Viendo y dejando que se acapare al 100%, creo, el espacio público, que creo que esa es parte de las intenciones. Y hay temas bien particulares que mi compañera aquí Janet tocó, como es el caso de la política de los cuidados. Las mujeres pues históricamente han ejercido este trabajo no remunerado por muchos años. Creo que ya también es tiempo de ajustar nuestro entorno y contexto legal para que los hombres también nos hagamos cargo de la política de los cuidados, ¿no? De los hijos, de los cuidados de los padres, ¿no? Y establecer pues ya tiempos equitativos. Entonces creo que al final de cuentas simplemente va a ser eso, ¿no? Sentarse, ver y escuchar, ¿no? Sí, ¿no? Y que se haga un equilibrio, pues, Sí, ¿no? Finalmente, claro. ¿no? Eso es que también se aporte, ¿no? Que no todo caiga sobre las mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí está. Entonces, muy interesante este tema. Nos queda básicamente un minuto para cerrar la mesa. No sé si ya por último quieran agregar algo más, puntualizar a toda la audiencia. Esta marcha, sí quiero decir, Janet, es en Hermosillo, pero se replica en muchas partes, se replica en muchas partes, y aquí en Sonora nos están escuchando en todo el estado. Yo me imagino que en otros municipios, sobre todo los municipios más grandes, también se va a llevar a cabo, ¿no? No solamente el llamado es aquí en Hermosillo, es en todos lados, ¿no? Yo creo que aquí no hay para tibios, hay que tomar una postura en la vida y o se está a favor de la justicia o no, a favor de la paz, de la igualdad. O sea, no, esos discursos como si quisiéramos el toma todo es muy absurdo. En realidad, quien se asume feminista se asume en favor de los derechos de las mujeres. ¿Qué tiene eso de conflictivo? O sea, ¿qué tiene eso? Me dicen, oye, ¿cómo los convences? Ya no deberíamos estar en una etapa de convencimiento, creo que es más de valientes. O sea, ¿qué hago yo en mi esfera personal para ser una aliada, un aliado de la igualdad? Sí, ¿cómo contribuyo? Pues muy bien. Sí. Pues ahí está. Así entonces culminamos la mesa de análisis de este viernes. Como siempre, un gusto, un placer tener por acá a Alejandro Cepeda, a Janet Arrizón. Les deseo a ustedes un excelente fin de semana. La próxima, Janet, nos cuenta si ahí platicamos sobre cómo nos fue. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Ahí muy nos bien. vemos. Gracias. Vamos a una pausa. En breve regresamos con más. Esto es Sonora Noticias AM.